¿A dónde fue el alma de Lázaro durante 4 días? La pregunta corta se convierte en un abismo si la miras con la intensidad con que la miraron aquellos que estuvieron en Betania. Olor a ungüento, llanto que raspaba la garganta, una piedra redonda que cerraba la entrada, y la sensación de que algo irreversible ya había ocurrido. Pero antes de dejar que la curiosidad nos arrastre hacia fantasías cómodas, permíteme decir algo con claridad. La Escritura no nos entrega un relato detallado de la experiencia subjetiva de Lázaro en esos 4 días. No encontramos en Juan una descripción de viajes del alma, ni visiones celestiales narradas por Lázaro, ni relatos de encuentros personales con seres invisibles. Ese silencio es deliberado y teológicamente significativo. Y desde ahí quiero invitarte a un viaje que mezclará historia, exégesis y corazón. Porque aunque no sepamos exactamente dónde estuvo el alma de Lázaro, sí sabemos quién habló su nombre y qué quiso demostrar con su voz. Imagina Betania al atardecer. La casa de Marta y María no es una mansión, sino un hogar con olor a pan recién hecho y a flores marchitas por la ausencia. Cuando la enfermedad vino y se llevó a Lázaro, los vecinos trajeron la costumbre del luto, vestiduras ásperas, manos débiles sosteniendo velas, palabras repetidas como escudos frágiles contra la verdad de la muerte. Los mensajeros corrieron a buscar a Jesús, porque Lázaro era amigo suyo. En la cultura de la época, amigo no era una etiqueta ligera. Sin embargo, Jesús no partió inmediatamente. Recibió la noticia, y la respuesta de él cambió el rumbo de todo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Es una respuesta que provoca. ¿Cómo calmas a una hermana que está perdiendo a su hermano con una frase que parece distante de la tragedia? La demora de Jesús, su permanencia voluntaria fuera de Betania, es una de esas piezas incómodas del relato. Los discípulos se inquietaron, Marta se sintió abandonada, María rompió en llanto. Para nuestra sensibilidad contemporánea, esperar mientras el cuerpo de un ser querido se enfría suena a negligencia, pero Juan nos presenta esa espera como parte del plan. Jesús actúa con intención. Hay una tensión entre el silencio humano, las preguntas sin respuesta, las lágrimas que no cesan, y el propósito divino que solo se revelará plenamente con un verbo: ven fuera. Antes de seguir, permíteme una petición breve. Si este tipo de enseñanzas te ayuda a comprender mejor las Escrituras y la esperanza cristiana, suscríbete para que podamos seguir caminando juntos en este estudio. Pensemos ahora en lo que significaba en el mundo judío del siglo I el detalle de los 4 días. No es un dato menor ni un adorno narrativo, es el telón de fondo que convierte el milagro en testimonio público. En la mentalidad popular judía existía la convicción de que después de 3 días, el cuerpo evidenciaba signos irreversibles de corrupción. La descomposición y el olor anunciaban que la muerte había establecido su dominio. El 4.º día, por tanto, representaba el punto de no retorno ante los ojos de la comunidad. Cualquier intento de revivir al difunto sería interpretado no solo con escepticismo, sino con certeza de futilidad. Cuando los evangelios señalan que Lázaro estuvo en la tumba 4 días, están colocando al lector en el lugar de quienes vieron la tumba y percibieron que no había posibilidad humana de retorno. Ese dato cultural nos ayuda a comprender por qué Jesús, en su acción, no quiere un milagro privado. Él busca una demostración pública. Si Lázaro hubiera muerto y resucitado en un día, algunos habrían dicho: fue una confusión, aún caliente, aún respirando. Pero 4 días después, con la piedra sellada y el olor asomando tras la losa, la posibilidad de explicación natural se reduce dramáticamente. La escena se convierte en tribunal, la muerte, públicamente confrontada por la voz de Cristo. Volvamos al texto. Juan registra palabras que iluminan y a la vez complican nuestra pregunta sobre la condición de Lázaro durante esos días. Jesús dice: nuestro amigo duerme, mas voy para despertarle.
Juan 11:11. Marta, afligida, entiende la frase en su sentido más literal. Su hermano está muerto. Jesús lo corrige y luego dice con la más dura claridad teológica: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25-26. Y más adelante, cuando se acerca a la tumba, estremece la escena humana. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Esos verbos, dormir, despertar, ser el portador de la vida, no nos cuentan un itinerario del alma, pero sí señalan una verdad mayor. Cristo tiene autoridad sobre la frontera que llamamos muerte. Aquí conviene recordar textos paralelos que la tradición ha usado para pensar la condición de los muertos. Eclesiastés observa con crudeza: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. El autor de Cogelet mira la muerte desde la perspectiva de lo efímero, acentuando la separación entre la experiencia consciente de los vivos y el silencio de los que han muerto. Por otro lado, el Nuevo Testamento introduce otras categorías. Pablo discute la resurrección corporal y la transformación final de los creyentes en 1 Corintios 15, donde afirma que, así como Cristo resucitó, los muertos en Cristo también serán vivificados. 1 Corintios 15, 20, 23. Y en 1 Tesalonicenses 4 se habla de los que duermen en Cristo siendo reunidos con Él. Estas imágenes, dormir, despertarse, cuerpo transformado, son recursos literarios y teológicos para hablar de la esperanza escatológica. No nos dan un mapa detallado del tránsito entre muerte y resurrección, pero sí nos ofrecen un lenguaje seguro para afirmar que la muerte no es el fin definitivo para quienes confían en Cristo. Al acercarnos a la pregunta central, ¿dónde estuvo su alma?, debemos abrir una sección de humildad interpretativa. Hay grosso modo varias hipótesis que la piedad cristiana ha sostenido a lo largo de los siglos. Todas ellas intentan leer fragmentos bíblicos desde perspectivas distintas. Es importante que las presentemos con cuidado y siempre como posibilidades, no como certezas. Una posibilidad es la denominada sueño bíblico. La Escritura usa con frecuencia la metáfora del sueño para describir la muerte. Cuando Pablo habla de los que duermen en Cristo, 1 Tesalonicenses 4, o cuando Juan se refiere a Lázaro como si durmiera, Juan 11:11. El lenguaje sugiere un carácter temporal y una continuidad de identidad que será restaurada. Eclesiastés, sin embargo, dice que los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5, lo cual ha llevado a algunos a sostener que la muerte implica ausencia de conciencia hasta la resurrección. Quienes sostienen la idea del sueño bíblico tienden a subrayar la unidad del ser humano, alma y cuerpo no completamente separables, y la resurrección futura como la renovación integral. Otra imagen potente en la tradición judía y cristiana es la del seno de Abraham, que aparece en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. Ahí, el personaje Lázaro, no el de Betania, sino otro Lázaro bíblico, es colocado en un lugar de descanso cerca de Abraham. Algunos lectores antiguos y medievales interpretaron esta figura como una manera de decir que los justos descansan en el cuidado de los patriarcas hasta la consumación. Pero es preciso aclarar algo fundamental. La escena de Lucas 16 es una parábola con fines éticos y escatológicos. Usarla para describir literalmente la experiencia de Lázaro de Betania sería una extrapolación que la propia narrativa de Juan no hace. En otras palabras, el seno de Abraham puede ofrecer una imagen consoladora y teológicamente rica, pero no constituye una prueba textual de lo que vivió el Lázaro de Betania durante sus 4 días. Existe también la propuesta, sostenida por ciertos teólogos y corrientes históricas, de una conciencia intermedia. La idea de que el alma del creyente continúa con una forma de conciencia en la presencia de Dios antes de la resurrección final. Este punto de vista acoge las imágenes de comunión con Cristo y de estar con el Señor,
que Pablo menciona en algunos pasajes, y las cruza con la experiencia de consuelo que ofrece imaginar a los difuntos en paz. Pero otra vez hay que ser cautelosos. Afirmar categóricamente que Lázaro tuvo una experiencia consciente y detallada tras morir es ir más allá de lo que Juan relata. Esa postura puede ser teológicamente atractiva y pastoralmente consoladora, pero debe presentarse como una construcción interpretativa, no como una afirmación exegética cerrada. Finalmente, hay quienes, con eco de Eclesiastés y cierta lectura pragmática del Antiguo Testamento, sostienen que la muerte implica una ausencia de sensación y conciencia. El sueño es una metáfora que apunta principalmente a la esperanza escatológica, más que a una descripción psicológica intermedia. Esta posición subraya la promesa de la resurrección corporal y pone el acento en la economía escatológica. La vida definitiva vendrá con la intervención de Dios en su tiempo, no en una experiencia autónoma del alma entre la muerte y la resurrección. Al revisar estas opciones, dos cosas deben resaltarse con fuerza. Primero, que la Escritura usa un lenguaje variado y rico para hablar de la muerte. Segundo, que ninguna de estas posibilidades nos es impuesta por Juan 11 de forma taxativa. El Evangelio dirige la atención hacia Jesús, no hacia el destino privado del alma de Lázaro. Aquí radica la audacia del relato. Lo que importa para el evangelista es la demostración pública de autoridad sobre la muerte, no la crónica de la experiencia subjetiva de Lázaro. Volvamos entonces a la escena y a las palabras de Jesús. Cuando Él declara, «Yo soy la resurrección y la vida», Juan 11:25, lo hace en medio del dolor humano, ante la incredulidad y la aflicción. Esa afirmación no es una teoría religiosa abstracta, es una promesa que confronta las coordenadas mismas de la existencia. El tiempo, el cuerpo, la separación. Jesús no está afirmando solamente que puede revertir la muerte en un caso particular. Está mostrando que la muerte, tal como la entendía la comunidad judía y como la sufrimos hoy, está bajo juicio ante su persona. Lázaro no será un espectáculo aislado. Será señal para muchos y una piedra de tropiezo para otros. Pero antes de que avancemos en el análisis de los versículos que siguen, la intervención en la tumba, el grito de Jesús, la salida de Lázaro envuelto en vendas, necesito que nos detengamos en el corazón del drama humano, Marta y María. Estas dos hermanas nos recuerdan que la teología se encuentra siempre con la carne. Marta protesta con exigencia práctica. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es la acusación que todos hemos sentido en algún momento. La presencia divina parece ausente cuando más la necesitamos. María, por su parte, baja la guardia y se deshace en lágrimas. Su dolor no es argumento sino experiencia. Jesús responde de maneras que hieren y sanan a la vez. Su mirada hacia María, que se conmovió en espíritu y se turbó, Juan 11:33, revela un Dios que no es distante en su titanismo, sino que participa del luto humano. En ese gesto de compasión, Jesús lloró, Juan 11:35. Vemos que la teología que afirmará la autoridad sobre la muerte nace de la participación en el dolor, no de la frialdad doctrinal. Aquí hace su entrada la tensión central de nuestra reflexión. El relato no nos dice el destino secreto del alma de Lázaro, pero tampoco deja que el silencio sea un mero misterio estéril. El Evangelio transforma la falta de datos en ocasión para mostrar quién tiene la última palabra. Antes de que podamos terminar de desplegar las hipótesis sobre la condición intermedia del alma, y sin negar la importancia de esa pregunta para la pastoral del duelo, necesitamos seguir leyendo con atención. Lo que ocurrió en la tumba de Betania no es solo un enigma para la curiosidad humana, es una escena que redefine la relación entre la muerte y la promesa divina. Y entonces, nos plantamos en un punto crucial. ¿Por qué la narrativa pone énfasis en la voz que manda sobre la tumba? ¿Qué quiere enseñar la escena acerca de la resurrección definitiva? Para responder eso con rigor necesitamos detenernos versículo por versículo, en palabras que Juan eligió con cuidado.
La conversación con Marta, la confesión de fe, el clamor de Jesús hacia el Padre, el mandato, Lázaro, ven fuera, y la visión del hombre envuelto en vendas. Cada uno de esos momentos no fue narrado al azar. Juan construye un crescendo que apunta a la persona de Cristo como la garantía de la esperanza cristiana. Antes de avanzar en ese exégesis puntual, conviene recordar otra conexión bíblica relevante. Pablo, en 1 Corintios 15, desarrolla una teología de la resurrección que no depende de un milagro aislado, sino de la obra central de Cristo. Pablo afirma que si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. Pero si Cristo ha resucitado, entonces la promesa de la resurrección tiene un fundamento que trasciende cualquier caso particular. Lázaro es, en el Evangelio de Juan, una especie de anticipo público de esa realidad. No es la base teológica última, sino el signo que apunta hacia Cristo, quien inaugura la resurrección definitiva. Conectar Juan 11 y 1 Corintios 15 no es hacer teología barata. Es ver cómo la Escritura reescribe los paradigmas de esperanza desde la persona de Jesús. Llegados a este punto, nos encontramos en una encrucijada interpretativa que merece ser explorada con calma. Hemos trazado el escenario, estudiado el trasfondo cultural de los 4 días, presentado hipotéticos modelos teológicos sobre la condición del alma, y comenzado a ver el núcleo, la autoridad de Cristo sobre la muerte. Ahora toca profundizar en las palabras mismas. ¿Qué significa que Jesús diga, «Yo soy la resurrección y la vida»? ¿Qué intención hay en su oración al Padre antes de llamar a Lázaro? ¿Cómo funciona teatralmente el remover la piedra y la aparición de Lázaro envuelto en vendajes? Y sobre todo, ¿qué aprendizaje pastoral debemos extraer para quienes lloran hoy a sus muertos? Para contestar estas preguntas con la fidelidad que exige el texto, vamos a leer juntos los pasajes claves en su contexto inmediato y a desentrañar las capas teológicas que operan en cada frase. No nos apresuremos. La escena requiere tiempo. Comenzaremos por la conversación con Marta, porque ahí se concentra la mezcla de fe, dolor y expectativa que tensiona todo el relato. Marta declara una fe contingente. Cree que hay resurrección en el día postrero. Confiesa al mismo tiempo que Jesús podría haber evitado la muerte de su hermano. Jesús responde con la declaración más radical de su ministerio. No solamente promete vida futura, sino que se identifica como la fuente de esa vida ahora mismo. Esa identificación no es retórica, es performativa, y tiene consecuencias que veremos en el acto de llamar a Lázaro por su nombre. Al entrar en esa lectura palabra por palabra, comenzaremos a ver que la pregunta del título, ¿a dónde fue su alma durante 4 días?, cambia de iluminación. Ya no es principalmente una cuestión sobre geografía del más allá, sino sobre la soberanía de quien llama, y sobre el significado del llamado para nuestra esperanza presente. La tensión sigue ahí, y la curiosidad legítima no se disipa. Al contrario, gana perspectiva. Pero antes de continuar con la exégesis puntual de los versículos siguientes, quiero que contemples, por un momento, la imagen de la piedra siendo removida. No como una metáfora simple, sino como un símbolo de que la voz de Cristo desafía lo aparentemente definitivo. Nos detendremos aquí para tomar aliento. Próxima parada: desmenuzar la oración de Jesús al Padre y el acto performativo de la resurrección en sí. Las preguntas que esos gestos plantean sobre la relación entre el poder divino, la fe humana y la esperanza de la resurrección. Allí, detrás de la piedra, se encuentra la clave que transforma el enigma del destino del alma en la afirmación de que la muerte no es el dictamen último. Jesús se aparta unos pasos y alza los ojos. No habla para sí. Habla como quien presenta un acto ante testigos. No es una oración en privado que busca información. Es una palabra dirigida al Padre y, en el mismo movimiento, dirigida a la multitud que escucha. Juan registra esas líneas con precisión.
Entonces quitaron la piedra. Jesús alzando los ojos y diciendo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Juan 11:41-42. Observa dos cosas que el evangelista quiere que veamos. Primero, Jesús agradece. Segundo, agradece delante de la gente. No está pidiendo permiso para obrar, sino declarando su relación con el Padre y preparando a los presentes para lo que seguirá. ¿Por qué agradece Jesús? Porque, en su humanidad, sabe que cada acto redentor suyo sucede en el marco de la comunión trinitaria. En su obediencia, el Padre responde. Pero también agradece públicamente para que nadie piense que aquello fue un acto aislado, una manipulación del cadáver o una competencia de fuerzas. La oración cumple una función teatral y teológica. Articula la legitimidad del milagro. Jesús pide que el Padre sea glorificado, y al nombrar la gloria presenta la resurrección de Lázaro como manifestación del propósito divino. No se trata simplemente de reanimar. Se trata de dar gloria a Dios en la revelación de su poder sobre lo que parece irreversible. La piedra es removida. Imagina ahora el sonido. Grava chirriando, manos empujando. Una losa que exige esfuerzo. Para la multitud, la vista de ese vano que abre la tumba es una confirmación de la situación. El olor, si llega, actúa como juez. La muerte ha hecho su trabajo. Jesús, sin embargo, alza la voz y pronuncia la orden que cambia la escena. Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. 3 palabras en la traducción española. Una sola acción. El mandato que invierte el efecto más definitivo que conocemos. Aquí la narrativa no se pierde en el detalle del tránsito del alma. La historia concentra la atención en la autoridad que llama. La voz de Cristo. Observa también cómo sale Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Juan 11:44. Los vendajes hablan de mortalidad, de limitación. Jesús no produce un individuo ya libre de historia, ni lo convierte instantáneamente en un ser glorificado. Lo devuelve en su fragilidad humana. Esta imagen es significativa porque subraya lo que la resurrección completa implica. La vida nueva vendrá. Pero en este acto público la restauración aparece primero en términos reconocibles y vulnerables. Lázaro sale tal como había entrado, con la marca de la tumba, dependiente de otros que lo liberan de las vendas. La comunidad debe tocarlo, desenredarlo, participar en su liberación. Es una metáfora densa. La esperanza es una obra que implica a la comunidad, no un fenómeno espectacular que excluye la dimensión humana del cuidado. Volvamos a la oración de Jesús antes de llamar a Lázaro. Muchos comentaristas han querido ver en esa oración una pedagogía para la fe. Jesús ora en público, y con una finalidad clara, que la gente crea que el Padre lo ha enviado. Así la resurrección no solo restaura a un hombre concreto, fundamenta la credencial de Jesús. El milagro se convierte en prueba para la fe, y en piedra de acusación para los que se oponen. La oración, entonces, no es simplemente un trámite espiritual, es un gesto que hace visible la unión entre Padre e Hijo, y que convierte el acto en revelación teológica. A partir de aquí surge la pregunta que nos interesa. ¿Qué nos permite afirmar sobre la condición interna de Lázaro mientras estuvo en la tumba? Antes de esgrimir teorías, recordemos que Juan rehúye el relato interiorista. No hay descripción de visiones, ni de encuentros celestiales, ni de memorias entrecortadas explicadas por el personaje al volver. El evangelista pone el foco en la voz que llama y en las consecuencias públicas. Esto no es accidental. Es la estrategia narrativa. El silencio en torno al viaje del alma no es omisión descuidada, sino signo de intención. El Evangelio nos quiere decir quién tiene poder sobre la frontera, no los pormenores de esa frontera. Aún así, como hemos dicho, la piedad cristiana ha desarrollado varias maneras para llenar el vacío con razonamientos teológicos. Hagamos un inventario crítico de las principales hipótesis, presentándolas como posibilidades, no como dogmas.
1. La metáfora del sueño. Soul sleep en algunos debates modernos. Este enfoque parte del lenguaje bíblico. La muerte como dormir aparece en varios pasajes. Juan 11:11. 1 Tesalonicenses 4:13-14. Para sus defensores, la expresión sugiere una continuidad personal con falta de conciencia, una pausa hasta la llamada definitiva. Argumentos a favor: la coherencia con la antropología que enfatiza la unidad cuerpo-alma y la insistencia en la resurrección corporal. Limitaciones: pasajes como Filipenses 1:23 o 2 Corintios 5:8 que hablan de estar con Cristo tras la muerte, parecen contradecir una inexistencia de experiencia. Conclusión prudente: el lenguaje del sueño es un recurso teológico que subraya la temporalidad de la separación. No resuelve por sí mismo la cuestión de la conciencia intermedia. 2. La presencia con Dios o conciencia intermedia. Algunos teólogos han sostenido que el creyente, al morir, entra en una forma de comunión consciente con el Señor. Textos que se invocan: Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La expresión paulina de estar con Cristo, y otros textos que evocan la cercanía inmediata con el Señor. Fortaleza. Ofrece consuelo pastoral, y es coherente con una visión de la inmortalidad del alma. Debilidad hermenéutica. Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro, y otras imágenes no son necesariamente descripciones literales y usan recursos narrativos. Además, en Juan 11 el evangelista no afirma que Lázaro haya tenido experiencias conscientes. Por tanto, esta postura debe mantenerse como interpretación teológica abierta, no como conclusión textual obligatoria. 3. La tradición del seno de Abraham. Como ya mencionamos antes, la parábola de Lucas 16 introduce esta imagen para hablar de la situación de los justos después de la muerte. En la historia interpretativa, especialmente en la patrística y la Edad Media, se leyó a menudo como indicio de un lugar de descanso provisional. Es importante subrayar lo ya dicho. Lucas 16 es una parábola con propósito ético y escatológico. Usarla como prueba decisiva sobre Lázaro de Betania sería extrapolar más de lo que la narración autoriza. Aún así, la imagen puede funcionar pastoralmente para ofrecer seguridad. Los justos no quedan abandonados. 4. La ausencia de descripción como enseñanza. Existe una lectura que valora el silencio de la Escritura. Aceptar que la Biblia no responde todas nuestras preguntas sobre el entretiempo, y que ese silencio nos fuerza a centrar la confianza en la promesa final. Eclesiastés 9:5 apunta a la finitud y a la falta de conocimiento de los muertos. Los muertos nada saben. Para proponentes de esta vía, el texto bíblico invita a la humildad interpretativa y a la espera activa de la resurrección definitiva. Cada una de estas posibilidades ilumina aspectos de la esperanza cristiana. Ninguna, por sí sola, puede erigirse como la única respuesta sin forzar los textos. La enseñanza central de Juan 11 no es un tratado antropológico sobre el alma, es un evangelio performativo. La resurrección de Lázaro revela a Jesús como aquel que tiene autoridad sobre la muerte. Por eso, cuando nos preguntamos, ¿a dónde fue el alma de Lázaro durante 4 días? La contestación más honesta desde el evangelio es doble. No lo sabemos con precisión según la narrativa de Juan, y al mismo tiempo, sabemos con plena seguridad quién llamó su nombre y quién tiene la última palabra sobre la muerte. Profundicemos ahora en el significado teológico de la frase, «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25. Esta no es una descripción funcional, Cristo hace resucitar, sino una afirmación de identidad. Jesús no dice, «Haré que haya resurrección». Dice, «Yo soy la resurrección». Aquí hay una declaración ontológica. La vida no está separada de su persona. En el contexto judío del primer siglo, el yo soy remite a la autorrevelación divina en el Antiguo Testamento. El anuncio de Jesús, por tanto, no solo promete restauración, asegura que la misma fuente de la vida eterna
se ha encarnado y se relaciona con los hombres en Jesús. Esta es la base de la esperanza cristiana. La resurrección no es una idea, es una persona. Conectar esto con 1 Corintios 15 nos permite ver la continuidad. Pablo sitúa la resurrección de Cristo como principio y garantía de la resurrección futura. 1 Corintios 15, 20-22. Lázaro, por su parte, es una anticipación pública y local de esa dinámica. Pero atención, Lázaro no inaugura la resurrección definitiva. Cristo lo hace. La resurrección de Jesús da sentido escatológico y universal al acto que vemos en Betania. Por eso, en la lectura canónica, la experiencia de Lázaro es significativa en la medida en que dirige la mirada hacia el acontecimiento mayor, la resurrección de Cristo, que convierte la promesa en fundamento para la comunidad de fe. Pasemos ahora a algunas implicaciones pastorales concretas que nacen de este relato y que pueden sostener a alguien que hoy mira la tumba de un ser querido. 1. El luto es real y es legítimo. Marta y María no son personajes didácticos sin emociones, son mujeres que sufren. Marta reprocha, María llora, la multitud acompaña. Jesús no niega su pena, la comparte. Jesús lloró. Juan 11:35. Es una de las frases teológicas más densas. Un Dios que no es insensible al dolor humano. Para quien hoy sufre, esa compasión es esencial. No hay una doctrina que invalide el llanto. Hay un Dios que participa del llanto. La esperanza no anula el dolor. El relato no prohíbe el duelo, ni promete un consuelo instantáneo que borre la pena. La resurrección no elimina la experiencia de pérdida, la transforma en horizonte. La fe cristiana sostiene que la muerte no tiene la palabra final, pero eso no convierte el proceso de duelo en algo trivial. En palabras prácticas, se puede vivir la honestidad del dolor mientras se sostiene la esperanza. La comunidad tiene un papel. En la salida de Lázaro vemos que otros deben desatarlo. Esto puede leerse simbólicamente. La restauración de la vida implica cuidado comunitario. En la pastoral del duelo, no es prudente ofrecer respuestas rápidas. La comunidad acompaña, escucha, desata, cubre y sostiene. El llamado al compromiso con la esperanza. El Evangelio culmina en una invitación. La misma voz que llamó a Lázaro llama hoy a cada persona a creer. La resurrección de Jesús nos interpela. ¿Respondo a su voz? No se trata solo de curiosidad sobre el lugar del alma, sino de respuesta al llamado que Él dirige. Si alguien escucha, la narrativa bíblica plantea que la fe pone a la persona en relación con quien es la fuente de vida. Para ayudar a conectar estas ideas con la vida concreta, comparto 3 testimonios modelados que ilustran cómo diferentes personas han experimentado la tensión entre el misterio y la esperanza. Son ejemplos ficticios, creados para la pedagogía pastoral, pero reflejan situaciones reales que muchas comunidades enfrentan. Testimonio 1. Ana, enfermera. Ana acompañó durante semanas a su padre en una unidad de cuidados paliativos. Después de su fallecimiento, Ana no pudo evitar preguntarse dónde estuvo su conciencia en las últimas horas. Se sintió dividida entre la certeza doctrinal y su intuición personal. Lo que le ayudó fue volver a Juan 11 y escuchar que Jesús comparte el llanto. En la comunidad encontró espacio para su pena y para la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. No supo si su padre oyó la voz de Jesús en algún momento, pero sí confió en que la promesa de la resurrección es real. Testimonio 2. Miguel, pastor rural. Su congregación sufrió la pérdida de una joven madre en un accidente. En el funeral, Miguel enfrentó familias sedientas de imágenes consoladoras y también de respuestas doctrinales precisas. En su predicación, no construyó una narrativa sobre el tránsito del alma. Explicó las posibilidades teológicas con humildad y centró el mensaje en la voz que llama y en la promesa de la resurrección. Esa claridad, combinada con la compasión que mostró al acompañar el duelo, ayudó a la comunidad
a sostener la tensión entre misterio y esperanza. Testimonio 3. Laura, estudiante de teología. En sus lecturas, Laura se sintió atraída por la idea de una conciencia intermedia. Sin embargo, al estudiar el Evangelio de Juan, reconoció que imponer una certeza sobre Lázaro excedía lo que el texto permite. Para ella, el aprendizaje fue pastoral e intelectual. Mantener la expectativa escatológica sin cerrar la curiosidad teológica con afirmaciones que la Escritura no reclama. En su vida personal, esto le permitió orar y confiar sin necesidad de llenar todos los huecos del misterio. Estos relatos muestran que la pregunta sobre ¿dónde estuvo el alma? No es meramente académica, es profundamente pastoral. La respuesta más honesta contribuye a una práctica de fe que admite la duda, acoge el dolor y proclama la esperanza. Ahora dediquemos un espacio a un debate teológico más explícito, con puntos y contrapesos, siempre manteniendo la humildad requerida por nuestros límites hermenéuticos. Debate teológico. Puntos clave. Sobre la continuidad, identidad, persona. ¿La persona que muere conserva plena conciencia de sí? Algunos sostienen que sí, apoyándose en pasajes que hablan de estar con Cristo, y en la intuición de que la relación personal no se borra. Otros señalan que el NT usa la figura del sueño, y que la resurrección corporal es lo que restaura plenamente la persona. Ambas lecturas tienen apoyo bíblico. La prudencia hermenéutica recomienda reconocer la tensión antes de declarar una certeza absoluta. Sobre la literalidad de las parábolas. Lucas 16 usa imágenes fuertes para hablar del juicio y de la reversión de fortuna. La lectura literalista de cada parábola puede llevar a conclusiones que no resisten una comparación cuidadosa entre textos. Un método equilibrado reconcilia las imágenes literarias con los testimonios más directos del NT sobre la resurrección. Sobre la función de los milagros en el Evangelio. ¿Por qué realiza Jesús signos como el de Lázaro? Juan sugiere que los signos son para que la gente crea. Ver Juan 20:30-31. Por eso la resurrección de Lázaro cumple una función apologética y reveladora. No es solo un acto de misericordia privada. Sobre la escatología, ya no todavía. Inaugurated Eschatology. En la teología cristiana es habitual decir que la resurrección de Jesús inaugura la realidad definitiva, pero que la consumación queda por venir. La resurrección de Lázaro encaja en este esquema. Es señal de la victoria de Cristo, pero no es la consagración final del reino. Esto protege contra lecturas que universalizan un dato limitado. Sobre la pastoral del duelo, la respuesta a la muerte no debe instrumentalizar el milagro para garantizar soluciones fáciles en la vida actual. La resurrección es esperanza, no fórmula mágica para evitar pérdidas. El ministerio pastoral que toma en serio esta narrativa acompaña, enseña y consuela sin prometer resultados garantizados. A la luz de este debate, ¿qué podemos ofrecer como resumen práctico a quien nos escucha desde la experiencia del duelo? 3 ejes prácticos. Tú, permítete llorar. El llanto es legítimo y no contraviene la esperanza. Jesús lloró y participó del duelo. 2. Mantén la humildad teológica. Responde con la honestidad de la Escritura. No sabemos todos los detalles, pero sabemos a quién pertenece la última palabra. 3. Responde al llamado. Si la voz que mostró autoridad sobre la muerte te interpela hoy, esa respuesta es la que transforma el temor en confianza. Antes de concluir con una meditación final, atiende unas preguntas frecuentes que suelen surgir en torno a este pasaje. Estas breves respuestas no agotan el tema, pero sirven como guías para quienes desean seguir estudiando. FAQ. Teológico pastoral. Respuestas concisas. La Biblia enseña que todos los muertos van a un lugar intermedio. No existe un único texto que describa un lugar intermedio de manera sistemática. Existen imágenes diversas. Seno de Abraham, Lucas 16, Parab, estar con Cristo, 2 Corintios, dormir,
1 Tesalonicenses. La Biblia usa metáforas con fines teológicos, no construye un mapa topográfico del más allá. ¿Podemos asegurar que los creyentes oyen a Jesús al morir? No. Juan no registra tal experiencia para Lázaro. Afirmarlo sería ir más allá del texto. Podemos afirmar con seguridad que la voz de Cristo tiene autoridad y que, en última instancia, la resurrección es una promesa firme. ¿Qué sentido tiene la resurrección de Lázaro para la doctrina cristiana? Sirve como señal. Anticipa la victoria de Cristo sobre la muerte y refuerza la credibilidad de su identidad. No reemplaza la resurrección central de Jesús, pero la apunta y confirma. ¿Debo usar este pasaje para prometer curaciones? No. La narrativa de Lázaro no es receta para garantizar curas. Jesús efectuó señales en contextos específicos según el propósito divino. La pastoral responsable evita promesas absolutas. Estas preguntas nos acercan al cierre. La escena de Betania nos enseña cómo el silencio de la Escritura sobre los detalles no nivela la esperanza. Más bien, la concentra en la persona que llama. Así llegamos a la culminación del mensaje. Meditación final y aplicación personal. Escucha de nuevo la imagen. La piedra removida. La voz que pronuncia el nombre. El hombre que sale envuelto en vendas. En esa escena está condensada la promesa cristiana. La muerte no define la última palabra del relato humano. Muchas veces, nuestras preguntas sobre el dónde y el cómo son legítimas. Persiguen sentido en medio del dolor. Pero la fe nos dirige a otra pregunta más decisiva. ¿Quién me habla ahora? Si el que llama es la misma voz que dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», entonces la esperanza tiene fundamento. No es una ilusión optimista, sino una seguridad anclada en la persona de Cristo. Si hoy estás frente a una tumba literal o simbólica, una relación rota, un horizonte sin sentido, una esperanza muerta en tu corazón, escucha la voz que desafía la estasis. Ven fuera. No es una invitación a ignorar el luto ni a negarlo. Es un llamado a responder a quien devuelve la vida. La salida de la tumba en Betania nos recuerda que la restauración opera en la dialéctica entre la autoridad divina y la cooperación humana. Se requiere que Lázaro salga y que la comunidad le ayude a desatarse. La vida nueva no es solo un acto divino instantáneo. Es una obra que transforma al individuo y a quienes le rodean. Si sientes hoy la necesidad de responder a esa voz, te invito a hacerlo con sencillez. No hay fórmulas mágicas ni palabras herméticas. Si quieres abrir tu corazón a Jesús, manifiéstalo con una palabra pública o privada. Si estás dispuesto, puedes escribir en los comentarios, «Yo te acepto, Señor». Si lo haces, estás expresando la respuesta humana ante quien tiene autoridad sobre la muerte y la vida. Oración breve. Señor Jesús, te damos gracias porque no nos dejas solos frente a la tumba. Tú que conoces el llanto y la compasión, entra en nuestro dolor y en nuestra esperanza. Si hay corazones aquí dispuestos a escucharte, haz que podamos oír tu voz llamando nuestro nombre. Fortalece la fe, consuela a los que lloran y danos la paciencia de esperar la consumación de tu promesa. Amén. Mensaje final y llamado. No sabemos todos los detalles del tránsito del alma de Lázaro durante esos 4 días. La Escritura guarda ese silencio. Pero sabemos algo más decisivo. La voz de Cristo habló, y la muerte respondió. Esa voz sigue llamando hoy. Si sientes que ese llamado toca tu vida, deja una palabra que exprese tu decisión. Comenta, «Yo te acepto, Señor», si hoy respondes a la voz que trae vida. Si este estudio te ha ayudado a mirar la muerte con algo de claridad y esperanza, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que la última palabra no la tiene la tumba. Que la paz que proviene de aquel que es la resurrección y la vida te acompañe en cada paso.